¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con la lista de reproducción de filtrar como todo un profesional. Y bueno, nos habíamos quedado precisamente en que ya íbamos a revisar lo que hace la función caésimo menor, pero él en una de sus argumentos utiliza precisamente una matriz que ya vimos cómo se obtiene como tal y vamos a ver de qué trata esta acá. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es, precisamente vamos a ver de qué trata esta función filas, que es el parámetro K de la función késimo menor. ¿Sale? Entonces nos vamos a pasar a un archivo de Excel, donde tengo acá el dato de la función filas. Vamos a ir al portal del propio Microsoft para ver qué nos dice referente a la función filas. Dice aquí que aplica de las versiones 365 hasta hacia atrás hasta la 2016, pero es un hecho que va hasta la 2007 por lo menos. Dice, en este artículo se describe la sintaxis de la fórmula y el uso de la función filas en Microsoft Excel. Descripción devuelve el número de filas de una referencia o matriz. Es decir, independientemente de lo que tengamos seleccionado, nos va a dar el número de filas únicamente que pertenecen a esa referencia o matriz. Independientemente que tengamos seleccionadas 10, 15, 20, 30 columnas, nos va a dar el número de filas que haya seleccionada en esta referencia o matriz. La sintaxis filas matriz. La sintaxis de la función filas tiene solo un argumento. En este caso dice matriz obligatoria, es una matriz. Una fórmula de matriz, es decir, una fórmula que regrese una matriz o una referencia o rango de celdas cuyo número de filas desea saber. Ejemplo, copie los datos de ejemplo en la tabla siguiente y pégalos en la celda A1 de una hoja de cálculo nueva de Excel. Para que las fórmulas muestren los resultados, selecciónelas, presione F2 y luego Enter. Si lo necesita, puede ajustar el ancho de columnas para ver los datos. Esto yo me di ya la tarea de pasar precisamente esta imagen a Excel. Entonces vamos acá. Entonces aquí vamos a hacer la primera fórmula. Dice que en la celda A1, pero lo podemos hacer, como va a ser son referencias, podemos hacerlo desde cualquier parte. Entonces le decimos filas. ¿Filas de qué? De C1, dice de C1 a E4. Entonces en este caso, pues ya con el simple hecho de tener esa referencia, la fila menor es 1, la fila mayor es 4, con el E4, entonces el resultado es 4. Cierro el paréntesis, doy enter y en ese momento precisamente nos dice que en ese rango de filas, en ese rango de celdas, perdón, pues precisamente aquí tenemos el rango y pues está haciendo uso de la fila 1, 2, 3, 4. Entonces, él hace el conteo independientemente de que tenemos tres columnas. Él únicamente va a checar cuántas filas hay en ese rango de celdas. En este caso dice que son 4 y el resultado precisamente por eso es 4. El siguiente ejemplo nos dice igual filas y en este caso se está capturando una matriz, una constante matricial en la cual le dice 1, 2, 3. En mi caso, mi configuración regional y de idioma, mi separador de constantes matriciales son comas y el separador de filas es punto y coma. En el ejemplo, el separador de filas es la diagonal invertida. Y luego viene acá 4,5,6, cierro llaves y cierro paréntesis y en este momento al yo decir, ¿sabes qué? Únicamente tengo una separación precisamente con un punto y coma, entonces eso quiere decir que tengo una y dos filas. Entonces, si yo presiono Enter, me dice como resultado dos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para esta constante matricial poderla ver en un Excel 2019? Lo que hago es copiar la matriz, Control C, y en este caso, como son tres columnas y dos filas, selecciono ese rango de celdas y aquí voy a pegar la fórmula. Control B y voy a presionar Control Shift Enter para que esos datos se muestren como tal, ¿sale? Entonces, en este caso, si se dan cuenta aquí en la barra de fórmulas, si yo me muevo a cualquier otra celda que corresponde a ese conjunto de celdas, entonces vemos que o estamos simulando como un tipo de desbordamiento de la matriz como tal. Entonces, si yo también pongo acá la función filas, y en este caso hago referencia a ese rango de celdas, me va a dar como resultado el número 2, ¿vale? Básicamente esto es lo que hace la función filas, dentro ya sea de un rango de celdas o en una matriz, en este caso, dentro de una matriz, cuántas filas están constituidas en esa selección como tal, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos la función filas, vamos a ver qué nos dice
qué nos dice la función késimo, que precisamente, pues aquí viendo la fórmula, es késimo menor, y vamos a ver a qué refiere precisamente su parámetro de matriz, que ya fue lo que calculamos, y el parámetro de K. Entonces vamos al Excel donde tenemos la función késimo. Vamos al portal de Microsoft para ver qué nos dice referente a la función késimo menor. Y nos dice, aplica de 365 y hasta atrás hasta Excel 2016, pero bueno, es un hecho que está en 2007. Solo falta validarlo, ¿no? Pero bueno. Dice, en este artículo se describe la sintaxis de la fórmula y el uso de la función késimo menor en Microsoft Excel. Descripción, devuelve el késimo menor valor de un conjunto de datos. Use esta función para devolver valores con una posición relativa específica dentro de un conjunto de datos. Sintaxis, késimo menor, matriz, punto y coma acá. La sintaxis de la función késimo menor tiene los siguientes argumentos. Matriz, obligatorio. Es una matriz o un rango de datos numéricos, pero, muy importante esta parte. Datos numéricos, cuyo késimo menor valor desea determinar. La K es obligatorio, dice, es la posición dentro de la matriz o del rango de datos de los datos que se van a devolver determinada a partir del menor de los valores. Es decir, si yo quiero, tengo una serie de números, entonces me va a traer, dependiendo el número K que yo le ponga, va a traer el késimo menor 1, o el 2, el 3 o el késimo menor N. Observaciones. Si el argumento matriz está vacío, késimo menor devuelve el error num o valor. Si K es menor o igual a 0 o si K supera el número de puntos de datos, késimo menor devuelve error número o error valor. Dice, sea n el número de puntos de datos del argumento matriz késimo menor, matriz 1, devuelve el valor más pequeño. Es decir, el 1 matriz de la matriz, si le ponemos un 1, devuelve el késimo menor 1, ¿sale? El 1 como tal. Pero ¿qué pasa si nosotros le decimos, sabes qué quiero el késimo menor 2? Entonces este parámetro tendría que decir 2. Entonces ese valor se vuelve n. Entonces va 2, késimo menor 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Para sacar cuál es el késimo menor que yo quisiera de un número de datos. Bueno, en este caso al késimo menor infinito no podría ser porque, bueno, tiene un límite Excel como tal hasta números que llega a tomar en cuenta. Ejemplo, dice, copie los datos de ejemplo en la tabla siguiente y péguelos en la celda A1 de una nueva hoja de Excel. Para que los fórmulas muestren los resultados, seleccione la expresión F2 y luego entrar. Si lo necesita, puede ajustar el ancho de las columnas para ver los datos. Entonces yo ya pasé los datos y vienen acá las fórmulas que vamos a estar ocupando. Entonces, bueno, nos pasamos a nuestro querido y bello sentimiento llamado Excel. Aquí voy a borrar, precisamente ya estaban hechas. Entonces, vamos a ver qué dice la primera fórmula, que dice igual késimo menor. Si se dan cuenta, también existe uno mayor y es exactamente lo mismo, pero al revés. En lugar del menor, pasa al mayor. En este caso es el menor, lo podemos utilizar. La matriz dice A2 a A10. De A2 a A10 y dice que de ese conjunto de datos, esa matriz como tal, o en este caso es un rango, y un rango también puede ser una matriz. Entonces le dice, ¿sabes qué? Quiero que me traigas el késimo menor 4. Cierro paréntesis y doy enter. En este caso me dice que es el número 4. ¿Sale? Entonces, lo que está haciendo es revisando precisamente este. El késimo menor 1 a simple vista es este. El késimo menor 2, haciendo esta revisión, así es como lo hace. El siguiente késimo menor empieza a revisar desde arriba, entonces el siguiente menor al 2 sería este 3, entonces sería késimo menor 2 sería el 3. Luego sigue revisando y el késimo menor 3 sería este, aunque también es igual al késimo menor 2. Entonces esto podría ser un poquito confuso, pero bueno, ahorita vamos a ver de qué trata esta parte. Vamos a ver el siguiente ejercicio y nos dice késimo menor de B2 a B10. Si se dan cuenta, aquí aparece un texto. Este es un texto como tal, porque aparece alineado hacia la izquierda, dice 1,2. Entonces, le vamos a decir, ¿sabes qué? Tráeme el késimo menor, el segundo késimo menor, 2. Cierro paréntesis y en este caso me va a decir que es el número 3. ¿Sale? Entonces aquí, precisamente lo que está haciendo es estar revisando. A ver, dice, tráeme el késimo menor, 1. Entonces, aquí a simple vista, pues el 1 es el késimo menor 1 como tal. Entonces, dice, tráeme el 2. Entonces, empieza a revisar hacia abajo
y dice, ¿cuál siguiente del 1 es el siguiente menor? Ah, pues es el 3. Por eso es que me trae como resultado 3. El siguiente décimo menor sería el 4 y así se va revisando con sucesivamente, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Esta fórmula, esta fórmula la vamos a hacer de acuerdo con estos datos de acá. Esto los voy a pasar para acá, aquí los voy a pegar y estos datos los voy a ordenar ascendentemente. Le dijo que nada más utilice la selección actor. Entonces, aquí está haciendo referencia al K, la vamos a manejar con este de acá. Aquí tenemos una serie de números que va del 1 al 8. Entonces, estos datos 1 ya están ordenados, digamos, ascendentemente en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros le decimos, ¿sabes qué? Tráeme el décimo menor 1 de esta lista de datos. Y le digo yo, ¿sabes qué? Tráeme el 1. Entonces, como resultado sería el 2. ¿Sale? Entonces, el décimo menor 1 sería este. Pero, ¿qué pasa si yo le digo, ¿sabes qué? Tráeme el décimo menor 2? En este caso, el resultado es 3. Pero podemos ver que este 3 también, pues, es igual al décimo menor 2. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo selecciono, tráeme el décimo menor 3? El décimo menor 3 también es un 3 en este caso, porque empieza a revisar. Este es, digamos, este es el 1, décimo menor 1, décimo menor 2, décimo menor 3. Por eso es que el resultado es precisamente el dato que se está trayendo como tal, la operación, la fórmula es este 3 de aquí. Si yo le digo, ¿sabes qué? Tráeme el décimo menor 4, que en este caso sería este, entonces diría, ¿sabes qué? 4 me trae como valor 4, pero este es 4, 5 y 6. Si yo le digo, ¿sabes qué? Tráeme el décimo menor 6, también me va a traer ese 4. Miren, 6. Yo le puse aquí un décimo menor 6 y aquí me dice 4. Por ejemplo, yo lo puedo ver aquí en la fórmula. Trae ese número, esa matriz de datos, le dice décimo menor que aquí le estoy diciendo yo, el 6, ¿sale? Entonces, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, aquí yo voy a poner un consecutivo precisamente de estos números y vamos a ver que efectivamente el décimo menor es el 6. Si yo le pongo, ¿sabes qué? Tráeme el décimo menor 7 de estos datos como tal, me va a traer el 5 como resultado. Aquí me va a traer 5. Ahí está. Y si yo le pongo el 8, me va a traer el 6. Ahí está, 6. ¿Sale? Entonces, aquí, eh, ¿cómo podemos ver que, bueno, que precisamente aquí él lo está manejando, pues precisamente con un consecutivo que dice 1, 2, 3, 4, que precisamente esta columna de aquí es la K del argumento, ¿vale? Entonces, esto lo podremos ver más, por ejemplo, en un formato condicional. ¿Qué pasaría si yo le dijera, ¿sabes qué? Píntame el décimo menor, en este caso es el 4, 5 y el 6. Vamos a ponerle que me pinta el décimo menor 5, ¿sale? Vamos a pintar este y lo vamos a pintar de, de naranja, por ejemplo. Vamos a pintar que me traigas el que corresponda al décimo menor 5 en el formato condicional. Entonces selecciono yo mi rango de celdas, vamos a la ficha inicio, en el grupo estilos, formato condicional, le decimos nueva regla y vamos a hacer utilizar una fórmula donde le vamos a decir, ¿sabes qué? Vas a validar que este dato, el de la celda activa, y yo como voy a copiar hacia abajo, únicamente, pues no necesito como yo voy a copiar hacia abajo, no necesito fijar nada, dejarlo así. Vas a checar que si ese dato es igual al décimo menor, precisamente, pues de ese mismo rango de celdas. Entonces, aquí sí necesito fijar que vaya siempre de la misma fila, de la fila 2 a la fila 10. Entonces, yo voy a fijar únicamente las filas, es decir, de C2 a C10. Y el K va a ser precisamente el valor que yo le esté dando acá en la celda 2. Y aquí, pues únicamente, como voy a copiar, esto se va a realizar hacia abajo, únicamente necesito que esa fila nunca se mueva. Entonces, quiero que sea nada más la fila E2. Entonces, si ese dato es igual al késimo que yo me estoy marcando ahí en la celda E2, entonces le vas a dar un formato y le vas a decir que va a ser un formato naranja, le digo aceptar y en ese momento, pues como aquí dice un 8,
precisamente aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, por eso es que pinta el caésimo menor. 8 es este. Pero ¿qué pasa? Quedamos que vamos a checar este 5 y se van a pintar estos, ¿sale? Vamos a ver ahorita por qué. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tráeme el caésimo menor, 5. Entonces, internamente, ¿qué está haciendo el formato condicional? Lo que está haciendo es, él está validando en esta forma. Dice, este es menor o igual al caésimo menor 5. El caésimo menor 5 es este y el es menor, perdón, es igual, el caésimo menor. No es igual, entonces no lo pinto. En este caso es igual al caésimo menor. Luego dice, este es igual al caésimo menor 4. No es igual, entonces no lo pinto. Este es igual al caésimo menor tal, no lo pinto. Ahora, ¿qué pasa? El 4 es igual al caésimo menor 5. Sí es igual. Pues entonces lo pinto de naranja. Luego se sigue, este es igual al caésimo menor 5. Sí es igual, por eso es que lo pinto. Y este, aunque es el caésimo menor 6, es igual al caésimo menor 5. Por eso es que el formato condicional lo pinta. ¿Vale? Entonces, este caésimo menor, aunque es el caésimo menor 6, al ser este igual al valor caésimo menor 5, por eso es que lo pinta como tal. Y este, aunque es menor, el caésimo menor 4 es igual al caésimo menor 5, por eso es que pinta el formato condicional. ¿Sale? Entonces, una vez que ya vimos la forma en la que trabaja la función caésimo menor, vamos a pasarnos al ejercicio donde tenemos precisamente esa parte. Vamos aquí en este número de fila, cómo se obtiene. Si se dan cuenta, aquí tiene un 1. ¿Qué pasa si yo me voy a la fórmula de acá y como resultado, qué tiene? Caésimo menor 1, número de fila, dice la 98. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo fue que realizó ese cálculo. Entonces aquí, como recordarán, me voy a pasar hacia la derecha. Y aquí precisamente está haciendo uso de la función filas, que en la fórmula hace referencia de H6 con la fila fijada al rango H6, o sea, el mismo rango de celdas. ¿Vale? Esto es un rango expansible. Si yo le doy aquí enter, pues me dice que en este rango como tal de celdas, solamente hay una sola fila, pero como es un rango expansible, si yo me voy al siguiente, ¿qué hace? Pues ahora va de H6 a H7. Luego, si yo lo copio hacia abajo, va de H6 a H8 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si yo copio esta fórmula hacia abajo? Pues ya me va a dar ahí precisamente el consecutivo. Entonces, si yo me voy acá a la 11, dice, ¿cuántas filas hay del H6 al H16? Pues precisamente hay 11 filas como tal. A lo mejor se podría ver un poquito para hacerlo más visible. Lo puedo hacer con la misma fila, con la misma celda que estoy actualmente. O sea, de AB6 a AB6. Y yo únicamente en este caso voy a fijar el primer caso, voy a fijar la primera fila, pero conforme vaya copiando yo hacia abajo, sí va a ir aumentando AB6, AB7, AB8, pero esta parte de aquí siempre va a ser referencia a AB6. Entonces, voy a decirle aquí, igual, filas de esta a esta misma, con la fijación únicamente, con la referencia absoluta a AB6, en este caso, únicamente a este. Y presiono Enter. ¿Vale? Entonces, cuando yo copio hacia abajo, precisamente vamos a ver aquí el rango expansible para la 10. Entonces hace de AB6, o sea, desde aquí hasta AB15. Entonces, ¿qué empieza a contar? Empieza a hacer una fila, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 filas las que tengo yo aquí. Sale. Entonces, ya tengo yo ese dato. Y a lo mejor vamos a dejarlo con la H que está en la fórmula. Aquí es H únicamente, H, y aquí en lugar de AB también es H. Enter, y copiamos hacia abajo para dejarlo como viene en la fórmula. Y luego el caésimo menor, ¿qué está haciendo? Le dice, caésimo menor, ¿de qué? De toda la función filas que se calculó acá, toda la función sí, perdón,
Entonces selecciono todo el késimo menor de todo este rango de datos, control backspace como tal. Y aquí, bueno, pues siempre vamos a hacer referencia a ese rango de filas, precisamente es por eso que está únicamente fijado las filas. Y luego le dice, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser el valor K? Ah, pues nosotros lo calculamos con la función filas. ¿Sale? Entonces yo aquí cierro el paréntesis, doy enter y en ese momento me dice que el 1. Entonces, este 1 corresponde precisamente a esta celda. Entonces, si yo copio hacia abajo, ¿qué me va a traer aquí? Si se dan cuenta, pues empieza a revisar, ¿sabes qué? Tráeme el késimo menor 2. Entonces, lo que hace la función es decir, bueno, dice valores numéricos. Este valor numérico sí. ¿Es el késimo menor 1? Sí, pero yo estoy pidiendo en este caso el késimo menor 2. Entonces, yo empiezo a revisar, este es el késimo menor 1. Luego, en mi lista de datos, ¿cuál es el késimo menor 2? Pues aquí yo ya tengo 1, 2. El 2, ¿cuál sería? Yo tengo aquí una relación y dice únicamente valores numéricos, entonces yo empiezo a revisar hacia abajo. De este késimo menor 2, ¿cuál sería el número que sigue? Entonces empiezo a revisar hacia abajo. Se recorre, corre, y dice, ¿sabes qué? El késimo menor 2 es el 38. ¿Sale? ¿Por qué? Porque todos estos, como tal, arriba, abajo o abajo, arriba, son textos. Entonces yo no los tomo en cuenta. Entonces, cuando me encuentre el siguiente número, valor numérico, que en este caso también está ordenado de menor a mayor, en este caso es el 38, entonces, como resultado, ¿cuál es el késimo menor 2? 38. ¿Cuál es el késimo menor 3 de esta columna como tal? ¿Cuál es el késimo menor 3? Entonces, ya el 2 ya vio que fue el 38 y se sigue revisando. Esto es texto. El siguiente késimo menor es 3, es este. Entonces me trae el 44 y el késimo menor 4 es el 45. Entonces, si yo me voy para acá, entonces es késimo menor 1 es este. Vale, entonces, késimo menor 1, 1. Késimo menor 2, 38. Késimo menor 3, 44. Késimo menor 4, 45. Y así se va sucesivamente. El quinto késimo menor es el 76, el 98. Y después, como todos los demás, no, ya no, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Tráeme el késimo menor 7. El portal lo decía, ¿sabes qué? Si aquí en este caso el argumento está vacío o es menor al 0 o igual a 0 o supera los késimo, en este caso supera, acá, supera. O sea, dice, tráeme el késimo menor 7. Entonces, en este caso tenemos un valor numérico 1, valor numérico 2, valor numérico 3, valor numérico 4, valor numérico 5 y valor numérico 6. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Aquí le digo, tráeme el késimo menor 7. Entonces, como lo supera, ya no existe un késimo menor 7. Es más, ya no hay késimo menor 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta en este caso, hasta el 101. Como ya no existe un késimo menor a partir del 6 hacia abajo, precisamente nos trae ese valor de error, ¿sale? Y bueno, ya más adelante en el siguiente video vamos a ver precisamente qué es lo que sucede, cómo vamos a evitar precisamente que se muestre en nuestra fórmula, que no se muestre lo demás. Aquí tenemos, si nosotros editamos, aquí tenemos la fórmula, pero cómo evitamos o cómo le pusimos nosotros para que ese error no lo muestre como tal, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Nos vemos en el que sigue. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.